Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar el formato de presentación de los avances y del informe final en la práctica empresarial de la tecnología de desarrollo ambiental. En pantalla ustedes pueden observar el formato en Word con el objetivo pues, de que puedan utilizar esta misma plantilla para llevar a cabo el desarrollo de sus avances y de sus resultados de la práctica empresarial. Entonces, inicialmente hay unas indicaciones generales de cómo presentar este documento, ¿sí? Lo primero, pues afirmamos que debe ser mínimo de 18 y máximo de 20 páginas y contar con mínimo 30 fuentes bibliográficas, es decir, que en estas 18 páginas pues vamos a abordar todo el desarrollo de nuestra práctica empresarial. Bueno, posteriormente hay un formato que debemos cumplir donde nos afirman pues que hay que tener un interlineado de 1.15. Este interlineado, ¿cómo lo logramos? En la parte superior de nuestro Word, aquí aparece un subíndice que dice párrafo, y acá hay unas opciones. En esta parte dice espaciado entre líneas y al hacer clic aparece, por ejemplo, el 1.15. ¿Listo? Fuente de esto sí lo cambiamos desde nuestra opción de disposición, perdón, desde inicio, de acá pues vamos a seleccionar, perdón, acá times 12, ¿correcto? Bueno, las márgenes de 2.54 centímetros, esto sí es desde aquí, desde la opción de disposición, acá aparecen márgenes, y entonces acá vamos a poner en márgenes, acá en márgenes vamos a personalizar, ¿no es cierto? Y vamos a poner entonces 2.54 en cada uno de los extremos de nuestro documento. Entonces aquí vamos nuevamente, no sé qué pasaría. Ok, entonces acá, bueno, voy a abrir aquí mejor. Entonces acá ya ven que aquí está configurado con 2.54 en cada uno de los extremos de nuestro documento, ¿sí? Y bueno, entonces así vamos a encontrar todas las indicaciones con las cuales pues, debemos nosotros elaborar este documento que finalmente pues va a exponer los avances y resultados de nuestra práctica empresarial. Bueno, posteriormente ya ustedes van a observar el desarrollo del mismo. Aquí comenzamos. Es decir, estas primeras páginas de la 1 a la 5 son páginas que vamos a leer, vamos a tener en cuenta, pero pues vamos a eliminar, ¿no? Al momento de hacer la entrega de nuestros avances. Y comenzamos aquí. Entonces aquí va a estar el apellido pues de los estudiosos, ¿no es cierto? El apellido de la... En este caso, pues yo que soy su asesora, directora, vamos a tener aquí nuestros nombres, la universidad, ¿no es cierto? En su caso será pues la empresa y la universidad por mi caso. Y bueno, primero pues un resumen en donde indiquemos pues que finalmente qué fue lo que se hizo en la práctica empresarial, tanto en inglés como en español. Y posteriormente la descripción del problema. Recordemos que esto se abordó en la primera entrega, ¿no es cierto?, de nuestra propuesta de investigación, porque es importante que hagamos nuestra práctica en la empresa o en la Universidad Manuela Beltrán y los objetivos que tenemos. Estos 3 ítems se van a exponer dentro de la introducción. ¿Listo? No quiere decir que yo voy a poner descripción del problema a 2 puntos o justificación en 2 puntos, sino que voy a hacer todo seguido, o sea, no van a haber subtítulos, sino que va a ser todo fluido, ¿sí? Todo va a ser pasar de un a otro, pero sin necesidad de tener subtítulos, ¿listo?
Por otro lado está el marco conceptual. En este marco conceptual es donde desarrollamos los principales temas de nuestro proyecto, de nuestra práctica empresarial. ¿Cómo sé dónde comenzar con mi marco conceptual? Pues lo que yo debo saber es cuáles son los principales conceptos que se abordan en mi título, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en mi título yo menciono propuestas de alternativas para carreteras sostenibles, supongamos, terciarias en Colombia. Entonces ahí tengo unos aspectos claves de mi tema de investigación. Primero pues voy a hablar sobre qué es una carretera sostenible, ese término de dónde proviene. Entonces pues voy a hablar de unos antecedentes del concepto de desarrollo sostenible, a qué se refiere con una carretera sostenible. En Colombia, cuál es la definición de carretera sostenible, ¿no es cierto? También menciono que es una carretera terciaria, cuáles son las carreteras terciarias o las características de las carreteras terciarias en Colombia, y ya finalmente pues hacer una propuesta de alternativas, voy a mencionar pues cuáles podrían ser los tipos de manejo ambiental o de alternativas que yo podría tener en cuenta para poder proponer la propuesta de las alternativas, que finalmente es el objetivo principal de mi investigación, pues ya se va a llevar a cabo es en el ítem de resultados. Entonces, mire que aquí es como poner a conversar a diferentes autores, expertos en el tema, sobre el objeto de estudio de mi práctica empresarial, ¿no es cierto? De abordaje de conceptos, no de definiciones. O sea, esto no es un glosario, ¿sí? Estos son definiciones, son conceptos que los abordamos con el objetivo de aclarar los diferentes temas que se abordan o que son de interés en el proyecto de investigación. Hay unos materiales y unos métodos, es decir, cómo se lleva a cabo su práctica empresarial. Entonces, si es una revisión bibliográfica, si es un enfoque cualitativo, es decir, descriptivo, si es un cuantitativo, si usted desea o si usted va a hacer una cuantificación de datos, si va a recolectar datos, cómo los va a recolectar a través de una entrevista, de una encuesta, de un formulario, de visita de campo o a través de la revisión documental, cómo los va a analizar, ¿no es cierto? Entonces va a ser una serie va a ser una revisión quizás de diferentes libros, revistas, o hacer una revisión de guías y cómo hacer esa revisión, o quizás vayan a hacer revisiones en materia a nivel internacional o a nivel nacional, de qué países, por ejemplo, ¿no es cierto?, o de qué instituciones usted va a obtener la información, y esta revisión pues finalmente nos va a llevar a unos resultados, ¿no es cierto? Entonces estos resultados son los que yo debo describir. Entonces, miren que en el ejemplo que hay alternativas para manejo de carretera sostenible, ¿cierto? Entonces, mis resultados, pues, ¿cuáles van a ser? Esa propuesta de alternativas o de medidas de manejo ambiental para lograr o para conseguir carreteras sostenibles en Colombia, ¿sí? Entonces, aquí en estos resultados, ya lo que yo describo es a través de ese análisis que hice de la información, a través de esa recolección de datos, yo ya describo ahora sí, a través de, pues, también de mi experiencia, el análisis que yo hago, pues cuál es el resultado al objetivo que yo me planteé. Sí, es muy importante que tengamos clave o tengamos siempre muy presente el objetivo general, porque finalmente se trata de darle respuesta a ese objetivo. ¿Sí? Aquí también en este formato único de presentación pues van a observar cómo tenemos también que nombrar las tablas, cómo nombrar las gráficas, ¿sí? Y después viene el capítulo de discusión y conclusiones. Entonces, finalmente, pues, usted quiere tener de su práctica empresarial, en general, como les indico, por ejemplo, una propuesta, por ejemplo, de alternativas del uso eficiente del agua. Entonces, finalmente, usted que concluye, sí, eso es importante, realmente esas medidas van a aportar al desarrollo sostenible, o a qué objetivos de desarrollo sostenible pueden aportar. O sea, concluimos finalmente este trabajo y ese objetivo general, y si se cumplió, pues cuál fue la forma, y si no se cumplió, pues por qué se cumplió, ¿ya? Y finalmente, unas referencias bibliográficas. Esto va a ser
estas referencias que ustedes observan aquí son las que deben estar citadas dentro de... Trata aquí de hacer un listado enorme. Recordamos que la citación es las normas APA. En este documento guía van a efectivamente de cómo citar la información, ¿sí? Pero sí es muy importante y es necesario que se dirijan a la guía de normas APA, ¿sí? Que se encuentra pues, en el material de estudio del aula, porque eso pues ya es más detallado, ¿no es cierto? Aquí es como un ejemplo para que lo tengan en cuenta, sin embargo, pues es clave que nos dirijamos a esa guía de normas APA. Bueno, entonces ese es el formato que vamos a utilizar para el avance y resultados de nuestra práctica empresarial. Por este otro lado, quiero también que ingresemos. Vamos a ver aquí nuestra aula en la plataforma de Canvas. Entonces, aquí está nuestra aula. Vamos a ir nuevamente a módulos, ¿no es cierto? Y en módulos, pues vamos a observar dentro del material de estudio de cada módulo, pues un material o unos formularios, pues para realizar la entrega de las diferentes actividades de la que está a cargo del proyecto, que está a cargo pues, del área en donde usted está llevando a cabo la práctica empresarial. Miren que en la parte del módulo 1, aquí ya estamos en el módulo 2, aquí está plantilla de asistencia práctica, esta pues, y tenemos por acá el formato único de práctica, que fue el formato que les acabé de explicar, en donde se van a exponer los diferentes avances y resultados de la práctica. En este momento entonces tenemos estos dos formatos, ¿sí? Para que por favor pues lo tengamos en cuenta para la próxima entrega de avances sobre este documento. Aquí está cargando, ¿no? ¿Cierto? Y si nos vamos aquí a actividades en nuestro módulo, pues tendremos ya una entrega bien. Entonces, mostrar el cumplimiento de una parte pues, de este objetivo general que se pues, en este módulo 2 ya estamos hablando del desarrollo de la práctica, ¿ya? Entonces, aquí hay una evaluación de desempeño que va hasta el 3 de septiembre, ¿sí? Que ese formato, pues, es el formato además también de asistencia a la práctica. Está por el otro lado de nuestro artículo, es decir, ya la entrega de este formato, pues ya elaborado, ¿no? Que se realiza el 19 de octubre.
Posteriormente hay una actividad de evaluación final por parte de nuestro jefe directo de la práctica, el desarrollo de la práctica tarea, ¿sí? Y ya finalmente pues una socialización del cierre de la práctica que se lleva con la jefe, pues con el jefe directo, se lleva a cabo con nuestra coordinadora de prácticas. Entonces en este momento estaría pendiente la evaluación del desempeño final, ¿no es cierto? Que como les digo, hace parte de la plantilla de asistencia. Estaría a la espera la entrega del artículo con los avances y resultados de la práctica que se realizaron durante este tiempo y la socialización a través de un video de lo que usted llevó a cabo con lo que se desarrolló en la práctica empresarial. ¿Sí? Esas actividades pues, van a ver habilitadas en el módulo 2 precisamente, se denomina desarrollo de la práctica de esta información. Acá en la parte inferior, módulo 2, ¿sí? Módulo 2, ¿sí? Recordemos que hay unas lecturas obligatorio. Acá debes saber cómo se debe hacer el desarrollo de esta segunda parte, sobre todo en la asistencia, el formato práctica. Y aquí está pues donde se tienen que entregar, ¿no? Entrega de bases de resultados. El 26 de octubre ya es la entrega del artículo. Ok. Aquí hay unas pequeñas modificaciones que no actualizan el plan de información y cronograma. Pues qué bueno que lo tenemos aquí. Miren que la actividad se menciona que hay que hacer entrega del artículo, es decir, del formato que acabamos de revisar, al igual que el video socializado.